Para comenzar, es oportuno reflexionar sobre los sentimientos que Padre Pío tenía hacia la Iglesia y en particular hacia el Sumo Pontífice. En la historia de la Iglesia, Francisco de Asís fue el primer fundador en incluir expresamente en la regla la obligación para los religiosos de estar sujetos al Papa, con la promesa de obediencia y reverencia. Las constituciones capuchinas, en el recuerdo de esta indicación del pobre de Asís, exhortan a venerar con humildad y filial devoción al romano pontífice, al cual los religiosos están obligados aún por fuerza del voto de obediencia. Padre Pío, en el curso de su larga vida, en cada circunstancia alegre y menos alegre, siempre ha tenido gran devoción y obediencia por el vicario de Cristo. Cuando después tuvo que sufrir la incomprensión por parte de hombres de iglesia, algunos hijos espirituales se querían organizar para defenderlo, pero él, sin medios términos, intervino afirmando que las órdenes de los superiores se cumplen sin discutir. Yo en la iglesia he nacido y quiero morir, y ustedes ocúpense de sus cosas, solía decir. Los problemas de la iglesia eran sus problemas, como los sufrimientos de la iglesia eran sus sufrimientos. Es importante conocer a los papas al servicio de la iglesia durante los 81 años de vida de Padre Pío. Ellos fueron 7 y desde su muerte han sido 4. Aquellos de los que oyó hablar el Padre Pío y que nada supieron de él fueron León XIII, que fue el impulsor de la acción misionera de la Iglesia y del ecumenismo, el Papa que promovió el rezo del Rosario con varias encíclicas, el Papa de la primera carta encíclica sobre temas sociales Rerum Novarum. Pío X, el Papa en cuyo pontificado el Padre Pío vivió los primeros años de su vida capuchina. Fue promovido al sacerdocio y recibió las 5 llagas del crucificado en su cuerpo. El Papa del que escribió el Padre Pío un hermoso elogio en carta al Padre Agustín de San Marco in Lamis del 14 de septiembre de 1914, que comienza con estas palabras: deseemos al nuevo pontífice que sea un digno sucesor de ese gran Papa que fue Pío X. Alma verdaderamente noble y santa como nunca tuvo otra igual la ciudad de Roma. Los papas que supieron del Padre Pío, que se interesaron por él y que expresaron su opinión acerca del fraile capuchino fueron Benedicto XV, el papa que conoció al Padre Pío cuando viajó a Roma en mayo de 1917, acompañando a su hermana Graciela, que ingresaba en las religiosas de Santa Brígida. El Papa que en 1921, hablando con Fernando Damiani, vicario general de Salto, Uruguay, pronunció este anuncio sin duda profético. El Padre Pío es uno de esos hombres extraordinarios que Dios envía al mundo de cuando en cuando para convertir a los hombres. Pío XI, el Papa en cuyo pontificado el Santo Oficio decretó duras medidas restrictivas del ministerio del Padre Pío, efectivamente de 1931 a 1933. El Papa que más tarde, tras el estudio personal del asunto, proclamó la inocencia del fraile capuchino, le concedió plena libertad en su ministerio sacerdotal y se expresó así ante el obispo capuchino Cornelio Sebastián Cuccarolo: ahora estaréis contentos los capuchinos por haber sido el Padre Pío reintegrado en su ministerio. Es una cosa muy rara, si no única, en la historia. El Papa Pío XII, el Papa que ve florecer las 2 iniciativas más providenciales del Padre Pío: el Hospital Casa Alivio del Sufrimiento y los grupos de oración. El Papa que le manifestó su confianza plena al nombrarle administrador único del citado hospital y al exceptuarlo de las exigencias del voto de pobreza en relación a la administración de ese centro sanitario. El Papa que repetidas veces alabó la santidad del Padre Pío con palabras como las dichas al escultor Francisco Messina, hijo espiritual del Padre Pío: el Padre Pío es un gran santo, ciertamente es un santo varón. Juan XXIII,
el Papa que envió al Padre Pío una de sus primeras bendiciones apostólicas en los comienzos de su pontificado y que le hizo llegar por medio de su secretario de Estado su especial alabanza por el desarrollo y la programada ampliación de la Casa Alivio del Sufrimiento, a la que llamó benéfica planta, que ha brotado en el campo del Señor por el celo infatigable de un ministro suyo. Pero el Papa bajo cuyo pontificado el Padre Pío tuvo que sufrir las amargas consecuencias de sacrílegos embrollos urdidos por hombres de Iglesia, el Papa que, mal informado por personal de su entorno más cercano, dejó salir de sus labios expresiones no sólo muy alejadas de la verdad, sino también denigrantes para el fraile capuchino. Son estas palabras de Fray Elías Cabo de Villagarde, uno de los más fuertes estudiosos de los documentos sobre la vida de Padre Pío. Pablo VI, el Papa al que el Padre Pío días antes de su muerte escribió una carta, la última de su voluminoso epistolario. El Papa que al conocer la muerte del Padre Pío se apresuró a enviar un telegrama en el que, además de manifestar sus sentimientos de condolencias a los capuchinos, a la Casa Alivio del Sufrimiento y a San Giovanni Rotondo por tan dolorosa pérdida, prometía elevar oraciones para que el Señor conceda a su fiel siervo eterna corona de justicia. El Papa que un mes después, el 21 de octubre de 1968, al recibir en audiencia al capítulo general de los capuchinos, tuvo un recuerdo para el fraile de Pietrelcina y aludió a la gran devoción que ha rodeado al Padre Pío, desaparecido en estos días de la escena del mundo. El Papa que el 20 de febrero de 1971, en un encuentro con el superior general de los capuchinos y su consejo general, nos dejó uno de los más bellos retratos del santo al decirles: «Se realizará en vosotros el milagro que se realizó en el Padre Pío. Mirad qué fama tuvo, qué clientela mundial reunió junto a sí. ¿Pero por qué? ¿Acaso porque era un filósofo o un sabio? ¿O porque disponía de medios? ¿Porque celebraba la misa humildemente, confesaba de la mañana a la noche y estaba aún, si resulta difícil decirlo, sellado con las llagas de nuestro Señor? Era hombre de oración y hombre de sufrimiento». Vemos ahora los papas cuya elección tuvo lugar después de la muerte de Padre Pío. Comenzamos con Juan Pablo I, que no tuvo tiempo realmente para conocer a Padre Pío, su vida y su obra. Juan Pablo II, el Papa que sin duda bajo el influjo benéfico del encuentro que siendo joven sacerdote tuvo con él en San Giovanni Rotondo en 1948 y de las cartas que siendo vicario capitular de Cracovia le dirigió en los años 1962 y 1963, pidiéndole oraciones por personas necesitadas, impulsó decididamente el proceso de canonización del Padre Pío. El Papa que en mayo de 1987, centenario del nacimiento del fraile de Pietrelcina, superando serios reparos que le venían de algunos de sus colaboradores más eminentes, se arrodilló y oró, sin prisas, en la tumba del Padre Pío, cuando el proceso de canonización no había pasado de la etapa diocesana. El Papa que beatificó al Padre Pío el 5 de mayo de 1999 y lo declaró santo el 16 de junio de 2002. El Papa que en la homilía de la ceremonia de canonización dirigió al humilde y amado Padre Pío 5 peticiones, en las que sintetizó lo más llamativo de la rica espiritualidad del nuevo santo, para terminar en la sexta implorando su protección para alcanzar la patria feliz del cielo. Así decía Juan Pablo II: «Enséñanos también a nosotros, te rogamos, la humildad de corazón para ser considerados entre los pequeños del Evangelio, a los que el Padre prometió revelar los misterios de su reino. Ayúdanos a orar sin cansarnos jamás, con la certeza de que Dios conoce lo que necesitamos antes de que se lo pidamos.
Alcánzanos una mirada de fe capaz de reconocer prontamente en los pobres y en los que sufren el rostro mismo de Jesús. Sosténnos en la hora de la lucha y de la prueba, y si caemos, haz que experimentemos la alegría del sacramento del perdón. Transmítenos tu tierna devoción hacia María, Madre de Jesús y Madre nuestra. Acompáñanos en la peregrinación terrena hacia la patria feliz, a donde esperamos llegar también nosotros para contemplar eternamente la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Benedicto XVI, el Papa que en una de sus primeras intervenciones importantes en Colonia, Alemania, el 20 de agosto de 2005, en la Jornada Mundial de la Juventud, al proponer a los jóvenes modelos de santidad, citó a 6 santos de los siglos pasados y a 3 de nuestro tiempo, y entre estos a San Pío de Pietrelcina, el Papa que un mes más tarde, el 18 de septiembre, domingo antes del rezo del Ángelus, después de afirmar que el sacerdote debe ser ante todo adorador de la Eucaristía, propuso el ejemplo del Padre Pío con estas palabras. En nuestra época sobresale la figura de San Pío de Pietrelcina. Al celebrar la Santa Misa, él revivía con tal fervor el misterio del Calvario que estimulaba la fe y la devoción de todos. También los estigmas que Dios le regaló eran expresión de la íntima identificación con Jesús crucificado. El Papa, que el 21 de junio de 2009 quiso desplazarse como peregrino a San Giovanni Rotondo, donde en sus 4 intervenciones habladas fue desgranando los rasgos más llamativos de la espiritualidad del santo capuchino. Y llegamos a nuestro tiempo. 13 de marzo de 2013, el Papa Francisco. Bien conocida es por todos nosotros la devoción del Santo Padre Francisco por el Padre Pío. Siendo arzobispo y luego cardenal, apoyó la labor de los grupos de oración. Siendo pontífice, acompañó la designación de un asesor espiritual nacional para asistirlos. Pidió el traslado a Roma del cuerpo de San Pío junto al de San Leopoldo Mandic en el año santo de la Misericordia por 1 semana para ser venerado en la Basílica de San Pedro a partir del 6 de febrero de 2016. El mismo sábado 17 de marzo de 2018, el Papa Francisco visitó las localidades italianas de Pietrelcina y San Giovanni Rotondo para conmemorar los 50 años del fallecimiento del Padre Pío y el centenario de la aparición de los estigmas en el cuerpo del fraile. Fue una visita realmente histórica. Veamos qué sucedió en este día. El Papa llega a Pietrelcina y reza ante el olmo de los estigmas. Luego tiene un encuentro con los niños ya en San Giovanni Rotondo, en la Casa Alivio del Sufrimiento. En el sector de oncología visita 18 niños. También conversa con el personal médico y con otras personas que, vestidas como payasos, dan ánimo a los pequeños. Luego Francisco besa el crucifijo ante el cual recibió Padre Pío los estigmas. Rezó unos minutos ante el cuerpo incorrupto del Padre Pío en el santuario de Santa María delle Grazie, donde también besó el crucifijo frente al cual el fraile recibió los estigmas. Francisco rezó ante el cuerpo incorrupto del Padre Pío. Dejó como obsequio una estola morada sobre la vitrina que protege el cuerpo del fraile capuchino. Visitó la celda que ocupó Padre Pío durante unos minutos. Y durante la Santa Misa, Francisco destacó 3 características del Padre Pío: oración, pequeñez y sabiduría. Y dijo lo siguiente: nosotros cristianos rezamos bastante. Con frecuencia en el momento de rezar nos vienen a la mente muchas excusas, muchas cosas urgentes que debemos hacer. Entonces dejamos de lado la oración, comentó en su homilía.
En este sentido, dijo que San Pío, 50 años después de su subida al cielo, nos ayuda porque ha querido dejarnos en herencia la oración. Recomendaba: rezad mucho, hijos míos, rezad siempre, sin cansaros jamás. San Pío de Pietrelcina honró las enseñanzas de San Francisco. Nos dejó un ejemplo y una gran enseñanza: el amor a la Iglesia y el amor al Pontífice. Este es un tiempo en el cual todo lo sagrado es atacado. Quienes amamos a San Pío no podemos diferir de sus enseñanzas. Que Él nos ilumine en este camino para amar la Iglesia cada día más y al Pontífice cada día más.